no solo en el caso de Almodóvar, sino algunos directores, a Trueba también le pasa, o sea, que tienen un gusto muy específico por cómo quiere que luzcan sus películas. Digamos que tienes unas marcas de las que no debes salirte. O sea, a mí lo primero que me sorprendió cuando empecé a hacer trabajos como colorista era que yo pensaba que era un trabajo mucho más técnico. Bienvenidos a la Sala del Colorista. Soy David Tranilla, colorista visual, y este es mi podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, el colorista de Klaus y Dolor y Gloria, nominados a los Oscar, Chema Alba. Bienvenido a la Sala del Colorista. Buenos días, buenas tardes, esto de internet Sí, es un poco complicado sacar la hora. Bueno, en primer lugar, te quería preguntar, enhorabuena por Dolor y Gloria y Klaus, por los Oscar, y aparte de todas las películas que tienes en los premios. Bueno, yo creo que lo de los Oscar es lo más relevante porque al final es tan difícil llegar, que es como haber participado no en una, sino en dos, es como difícil, ¿no? A mí es la primera vez que me pasa y encima dos el mismo año. Enhorabuena. Hablaremos de ellas más adelante, pero como primera pregunta, ¿cómo empezaste en la industria y cómo llegaste a ser colorista de este tipo de pelis? Bueno, yo empecé, va a hacer ahora, creo que este año hace 13 años que empecé como colorista. Yo estudié imagen en la facultad, estuve haciendo trabajos de tele muchos años y en un momento dado me plantearon la posibilidad de manejar el escáner y la filmadora que había en Telson en aquella época, que era donde yo trabajaba en la tele. A mí me gusta mucho la fotografía cámara de fotos, no fotografía cinematográfica. Y bueno, me interesaba mucho, buscaban a alguien dentro de la casa que se pusiera las pilas porque parte del equipo se iba. Y nada, y ahí es como desembarqué un poco en el mundo de la imagen de cine, con el escáner y la filmadora, hablábamos de 2004, que era un poco el origen. O sea, estaba todavía como muy en pañales y nada, me enganché mucho con el tema del laboratorio, el tema de, el paso de fotoquímico digital y de digital a fotoquímico de vuelta, el chequeo en laboratorio de positivo. Y bueno, estuve ahí un par de años y a los 2 años me di cuenta que lo que más me gustaba era todo el tema de color, me parecía fascinante, ¿no? Me parecía una cosa. Y nada, intenté buscar ahí posibilidades donde aprender, donde ponerme. En aquella época, claro, tenías que engancharte a un telecine, había muy poquitos telecines, había muy pocas posibilidades de aprender, incluso, vengo gratis por la noche, aprendo, y no te dejaban prácticamente en ningún sitio. Y me llamaron de Photofil entonces, luego se pasó a llamarse Deluxe, y me ofrecieron, se quedaba libre una plaza en el lustre, talonando en el lustre, y me dijeron, bueno, ¿te atreves? Y yo empecé con un manual de 1000 y pico páginas en inglés y me dijeron, toma, eres colorista, cuando estés preparado te ponemos un cliente. Y yo empecé así, o sea, tal cual. O sea, claro, en aquella época no había podcast, no había cursos, no había YouTube, no había manera de aprender que no fuera a sentarte al lado de alguien. Era más complicado aprender, o bueno, acceder a la información, supongo. No, o sea, era más complicado llegar, mucho más complicado llegar. Era más complicado alcanzar una cierta experiencia, pero también era más sencillo porque una vez que llegabas era más sencillo porque había menos opciones. Es decir, ahora en Madrid, no sé, ¿cuántos coloristas hay en Madrid ahora? ¿50, 80, 100? No hay muchos, sí. Claro, es decir, en aquella época que había 8, 10, 12, ¿sabes? Es que. Entonces, proporcionalmente era muy complicado entrar, pero una vez que entrabas era más sencillo hacerte un hueco. Más sencillo ascender también, ¿no? En plan más rápido. Es que ascendías por. Que te conocieran, ¿no? En plan, claro. Al final, esto era un laboratorio donde había 2 coloristas, un senior y yo entraba como junior, entonces, bueno, pues venían las pelis y el senior estaba ocupado, las tenías que hacer tú. Es decir, no había una tercera opción, no había 20 sitios fuera como para probar otro tipo de cosas. Entonces al final era muy limitado, el campo era más limitado, entonces esa parte era más fácil. Entonces, yo creo que lo que ahora es muy fácil formarte por tu cuenta, pero entiendo que es más complicado a lo mejor. Sí, entrar al mundo laboral o que te valoren más que. Sí, o sea, pasar un poco de tener muchas ganas, pero que no te dé como para tener un sueldo al final de mes, pues claro, es complicado. Pero bueno, lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Bueno, poco a poco, al final siempre. Hombre, también ahora es verdad que ahora también se talonan 20.000 veces, 20.000 más veces. O sea, no sé, es que antes, ahora se talona todo. Es decir, claro. Antiguamente era solo el cine, algunas publis, nada de televisión prácticamente.
Y ahora absolutamente cualquier cosa, un vídeo de Instagram pasa por por un corrector de color. Sobre todo las cámaras y el avance ha hecho que eso sea posible, ¿no? Y que sea más que posible, que sea necesario el hecho de que el colorista o un etalonador haga un proceso de color. Y que ya no se valora que no se haga. O sea, antiguamente era tú grababas con una cámara y tirabas, ¿sabes? Y solo para ciertos proyectos era como, no, y le damos un toque de color que lo va a mejorar y que era un valor añadido. Ahora es una necesidad. Entonces eso hace que ahora hay muchísima más gente, claro. Más oportunidades, más demanda, no está nada mal. Bueno, mi pregunta obligada en este podcast es, ¿qué es para ti un colorista? Mira, ahora últimamente se utiliza, muchos coloristas, por lo menos en Estados Unidos, utilizan la palabra finishing más que colorista. Es decir, ya empezamos a cambiarlas. Esto pasó de etalonador a telecinero, colorista. Y ahora hay muchos que utilizan la palabra finishing, es decir, ya ni siquiera utilizan la palabra colorista, no es solo el hecho de que modifiques el color, lo que todos conocemos un poco lo que es el trabajo de un colorista, sino que se habla de un finishing de imagen, ¿no? Lo que en sonido sería la masterización mezclado con otra serie de cosas, es decir, bueno, en el fondo eres la última persona dentro del rango de la imagen, es la última persona que va a poder modificar cosas en el aspecto creativo de una imagen. Al final, tú eres el que acaba, ¿no? Ese concepto de... Y claro, ahora ya no hablamos solo de color, hablamos de un diseño, de una estética, hablamos de texturas, hablamos de incluso a ciertos niveles, con las herramientas actuales, pequeños efectos, pequeñas cosas. O sea, ya, digamos que ya abarca muchas más cosas que lo que era antiguamente el color propiamente dicho. Que es, yo creo que es un acompañador, un acompañante necesario a lo que es la finalización de la imagen para un director de foto y para un director, ¿no? Es decir, que esto luzca como tú quieres, sabiendo que ahora ya las correcciones son infinitas, siempre puedes hacer algo más, y que en un momento dado hay que terminar, y eres esa persona que negocia esa finalización de la mejor manera posible. Justamente con eso, ¿cómo acabar, no? En plan, muchas veces es porque acabas por tiempos o acabas ya por dejar un proyecto, lo terminas por... No, hombre, a ver. Alguien está contento y ya lo dejas. La frase famosa de las pelis no se acaban, las pelis se abandonan, todo el mundo la asume como real. Es decir, siempre puedes hacer algo más. Yo sí que creo que hay una curva. Cuando tú estás trabajando en una película o en una serie, un spot, en cualquier cosa, pues en un spot al final, como está concentrado normalmente en un solo día o en un par de jornadas, no se ve tanto. Pero cuando estás haciendo una serie que te puede llevar un mes y medio, 2 meses, o una película que te lleva 2 o 3 semanas, hay un momento en el que al principio cuesta mucho arrancar, obviamente, luego hay un momento donde todo fluye muy bien, pero luego hay un momento a partir del cual da igual que le eches 5 días más, ya no mejora, ya estás como dándole vueltas a detalles, matices que nadie percibe o que se perciben muy poco. Entonces hay que saber cuál es el punto en el cual, a partir del cual cada hora que le echas ya no compensa, no le compensa al proyecto, quiero decir que la peli no va a mejorar proporcionalmente. Hay que saber encontrar ese punto y sobre todo que todo el mundo tenga claro que ha llegado ese momento. Es decir, mira, no podemos estar un mes más tocando pestañas, pero ya no va a tener una repercusión en el acabado final de la peli. Sí, sobre todo teniendo en cuenta cine, son demasiados planos que después igualar esos matices, ¿no? Sí, lo que pasa es que se trabaja de manera diferente. O sea, yo creo que en publicidad, por ejemplo, en los videoclips, igual que los videoclips te permiten hacer cosas más radicales, más experimentales si quieres, que eso llevado a una película de 2 horas pues sería mucho más arriesgado, pero es lo que marca el camino de lo que será tendencia más adelante. La publi tiene que muchas veces tienes para 20 planos, tienes 2 jornadas y en 20 planos en cine, en 2 jornadas en cine tienes que haberte hecho 400, no es el mismo acercamiento. Pero tampoco se espera, ¿eh? O sea, yo creo que no necesariamente necesitas ser igual de detallista para cine, y lo que importa es que acompañes a la historia. Al final es como todo en una historia, lo que tiene que hacer es, al igual que hace la música, al igual que hacen muchos elementos, el color lo que tiene que hacer es acompañar a la peli, no necesariamente ser súper específico con las correcciones para ciertas cosas que luego no te permitan tener tiempo para hacer cosas que le vengan bien a la peli, ¿no? Dolor y Gloria, nominados a bastantes premios, pero lo más representativo son los Oscar. ¿Cómo afrontas este tipo de proyectos? Pues la verdad es que de manera muy sencilla y gratificante.
porque, vamos, yo toda la suerte de haber hecho ya varias películas del Deseo y de Almodóvar, entonces la verdad es que es como volver a juntarte con un grupo de gente, de compañeros, quiero decir que bastante más sencillo de lo que pueda parecer probablemente desde fuera. Yo además había estado haciendo las restauraciones de las pelis del Deseo durante varios años. Estuvimos ahí escaneando y retalonando todo el catálogo de películas que tiene el Deseo, o sea, no solo las de Pedro, sino pues, alguna de Cuisset, de Ales de la Iglesia, etc. O sea, como que hay una comunicación ya muy fluida, muchos años trabajando juntos, con lo cual el acercamiento es muy sencillo. Es decir, lo bueno de las películas de Pedro es que él tiene una estética muy característica, muy suya. Maravilloso. Es un lenguaje de color muy especial, muy bonito. Entonces, una vez que ya entras en una vez que hablas ese idioma, luego es sencillo, o sea, es muy sencillo trabajar en las películas, y esta particular ha sido muy gratificante, o sea, ha ido todo muy rápido, todos teníamos muy claro hacia dónde íbamos, todo lo que buscábamos, desde la primera pasada ya se veía que visualmente era muy atractiva, o sea, no... Sí, la verdad que el resultado final ha sido maravilloso, por lo menos por mi parte lo he visto y... Todo está ahí, quiero decir, es verdad que ya de rodaje venía todo maravilloso, o sea, es que no... Claro, o sea, que al final esas películas son las películas de, bueno, no la cagues, ¿no? O sea, son las películas de no hay que salvar nada, lo que tienes que hacer es no matar a nadie, ¿no? Simplemente mantenerte fiel a lo que ya está y fiel a la estética del director y el trabajo de Alcaine. Es increíble, pues simplemente es... Yo creo que hay veces que el color tiene que tener un perfil muy bajo, en el sentido de, bueno, simplemente escuchar y acompañar y hacer, y este es uno de los casos, o sea... Sí, maravilloso. Además es que tanto Almodóvar como, bueno, Alcaine para mí fue siempre un referente. Sobre todo cuando estudiaba edición de fotografía era como... Y para mí, para quién no. O sea, el primer cliente que yo tuve fue Alcaine. O sea, la primera vez que yo trabajé como colorista, o sea, mi primer trabajo de sentarme con un cliente fue con Alcaine. O sea, y llevaba muy poquito tiempo, o sea, muy poquito tiempo, y venía de eso, de aprenderme la máquina con un manual y de, bueno, que tienes un cliente. Además era un sábado por la mañana, no había nadie en todo el edificio, era como de, o sea, estás solo, y era como, tiene que ser José Luis Alcaine, no, que si no hay otro. O sea, hay que empezar por aquí. Empezar a lo grande. ¿Tienes libertad a la hora de tomar decisiones en este tipo de películas? ¿Te dejan un poco de cancha o viene todo muy marcado? Porque Almodóvar siempre tiene una paleta cromática un poco en una línea. Bueno, sí, no, yo creo que como en todas las películas, es decir, o sea, lo que diferencia quizá, no solo en el caso de Almodóvar, sino algunos directores, a Trueba también le pasa, o sea, que tienen un gusto muy específico por cómo quiere que luzcan sus películas. Bueno, tú tienes, digamos que tienes unas marcas de las que no debes salirte, pero dentro de esas marcas, o sea, a mí lo primero que me sorprendió cuando empecé a hacer trabajos como colorista era que yo pensaba que era un trabajo mucho más técnico y menos creativo, en el sentido de, bueno, alguien va a venir aquí y te va a decir, no, bueno, sube 8.4 la saturación y cógete el canal de la ganancia del rojo y lo bajas un 32%, y al final la gente, pues ya sabes cómo es, se siente y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ves? Tal, y dices, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo yo? O sea, una película, la que sea, ¿sabes? ¿Cómo lo veo yo? Pues yo haría esto. Ah, pues está muy bien, pues vamos por ahí. Pues digamos que esa flexibilidad y esa libertad yo la siento en todos los proyectos. O sea, no... Al final hay una cosa, tú estás moviendo las ruedas y estás planteándote algo, y alguien te dice, lo quiero más contrastado. Si a ti te parece que ya está muy contrastado, vas como muy despacito moviendo las cosas. Y si alguien te dice, bueno, pues a lo mejor puede tener más contraste, y tú crees que debe tener más contraste, vas dándole... O sea, que al final esa cosa instintiva, ahí está tu libertad, en ver hasta dónde crees que puedes forzar, también para incorporar lo que es tu propio criterio, pero obviamente sin saltarte a nadie, como es lógico. Pero que al final te das cuenta que muchas de las decisiones que tú tomas, muchas de ellas inconscientemente, al final están en la peli. O sea, yo las pelis en las que trabajo, de todo perfil, las series... Yo siempre veo, mira, esto, al final, fíjate, ¿no? Ha quedado un poco la idea que tú tenías, pero evidentemente es trabajo del director de foto, definirlo, y al final lo que estás es un poco echándole una mano. O sea.
¿Cuál ha sido tu mayor desafío en este proyecto? ¿En Dolor y Gloria? Sí. No, ya te digo, no ha sido una peli técnicamente para nada complicada. No, te diría que no. Yo creo que lo principal ha sido intentar mantener una manera de trabajar más propia de la época del fotoquímico que de la tecnología que hay actual. O sea, te diría que yo en mi caso, como sí viví el salto del fotoquímico al digital, tampoco es una cosa muy complicada, pero te diría más eso, ¿sabes? De intentar decir, no nos volvamos locos. O sea, hay veces que las soluciones están solamente con un nodo, un botón, y funciona y está bien. Pues quizá te diría que eso, ¿sabes? El de decir, no hace falta volverse loco ni utilizar todo el despliegue de herramientas que tiene la máquina. Simplemente intentar ser fotoquímico, ¿no? Intentar llevar realmente lo que necesita la historia, ¿no? Claro, o sea, no hacerla artificiosa, porque a la película no le venía, no. Entonces, más que nada es aprender a contenerte, ¿no? Es un poco quizá el mayor reto, pero para nada, de verdad que ha sido una peli muy sencilla. Bueno, antes me comentabas que trabajabas con Lustre y ahora has pasado el salto a DaVinci. ¿Notas mucho el cambio? ¿Te has acostumbrado bien a la máquina? ¿Hay cosas que echas de menos? Bueno, a ver, las transiciones, no. Yo creo que al final son herramientas, quiero decir, es cambiar de. Al final son máquinas que hacen lo mismo de manera diferente. Es verdad que Lustre hay algunas cosas que yo me traería a Resolve y hay otras muchas de Resolve que me llevaría a Lustre. No. Más allá de la zona de confort en la que tú te manejas y sabes dónde están los botones, no. O sea, yo te diría que el cambio se parece mucho a cuando conduces por España y te alquilas un coche en Escocia y vas conduciendo por el carril contrario. Sabes conducir, sabes perfectamente cuáles son los peligros, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, pero vas buscando la palanca de cambio, no está en su sitio, todo cambiado de lugar, entonces tardas un tiempo en adaptarte. Yo no tuve mucha suerte, o sea, acabé una peli en Lustre el viernes y me pusieron un cliente en Resolve el lunes. Es decir, mi periodo de transición duró un fin de semana. Pues hombre, arrancas un poco asustado porque dices, ostras, qué cosas que eran, ya tenías completamente automatizadas, ahora tienes que volver a pensarlas. Pero bueno, dura un periodo de tiempo. Sí, al final al software te acostumbras y lo importante es el colorista, ¿no? Bueno, y fíjate, o sea, pasado un tiempo, yo ahora si volviera a Lustre yo creo que no sabría ni abrirlo después de 10 años. O sea, al final es como que el cerebro desconecta y te vas. No. Yo creo que cualquier herramienta de corrección de color de las que hay ahora mismo en el mercado te da más que lo necesario para poder hacer un buen trabajo. De hecho, muchas veces cuando te preguntan, ¿pero es mejor esta o la otra? Como tú te sientas en casa, ves una peli o ves una serie y dices, ¿cómo se nota? Esto está hecho en el baseline. Nadie es capaz de reconocer el software. Puedes reconocer al director de foto, puedes reconocer incluso al colorista, pero nadie reconoce la herramienta de talonaje cuando ve algo. Nadie sabe con qué está hecho. Y eso te dice que el nivel de las 4 o 5 herramientas más punteras es muy parecido. Actualmente tenéis la certificación Dolby Vision y estáis trabajando para distintas plataformas en HDR. ¿Qué opinas sobre el HDR con esta controversia que hay de que a algunos les gusta, a otros que no? ¿Ya hay un estándar? Para mí el HDR es la mejor noticia en mucho tiempo, ¿eh? Yo estoy muy a favor. Me parece que es un salto cualitativo. Cada X años los vendedores de teles incorporan una tecnología nueva para renovar el parque de teles y todos hemos vivido novedades que no iban a ningún sitio, novedades que no mejoraban y sin embargo a mí el HDR me parece que es una herramienta estupenda. O sea que no hay que pensar en el HDR como contraposición a nada más. O sea, no es lo contrario de lo que había antes. El HDR es lo que había antes mejorado. Ahora luego tú puedes tú puedes hacer un HDR que parezca un SDR y sigue siendo HDR aunque no tengas la luminancia, aunque tú no explores todo el rango que te permite una tele HDR o un monitor como este. No, a mí me parece que es poder hacer más cosas y poder jugar con muchas más herramientas para poder conseguir muchas más variables. Es muy buena noticia. Es un nivel de transparencia, es un nivel de... El otro día lo comentábamos un poco entre colegas de
esto cuando estaba el VHS y vino el DVD, todos decíamos, pues si se ve algo mejor. Quiero decir, el recuerdo de los que vivimos el cambio del VHS al DVD era, pues sí, pues hombre, sí que se nota. Ya, pero cuando llevabas 2 años viendo DVDs y veías un VHS decías, hostia, no puede ser, no podía verse tan mal. Pues sí, sí. Es decir, lo que pasa es que tardas un tiempo en adaptarte. Llegará un momento en el que casi todo será HDR o todo será HDR y veremos algo en SDR y todo el mundo pensará que la tele se ha roto. O sea, es un poco la reflexión de todo el mundo, así, hostia, así era como lo veíamos. Sí, pues para mí me parece muy buen cambio. Me parece que es una cosa que se va a quedar, ¿no? Como la estereoscopía, otra serie de cosas, yo creo que se va a quedar. Hay un esfuerzo por parte, sobre todo, de las plataformas de que sea así y, digamos, nosotros hacemos muchas cosas ya en HDR y pinta que va a más. O sea, sí, el último año además ha habido como una carrera, de repente se han puesto las pilas y, bueno, al final el cliente es el que demanda HDR, por lo tanto es normal que haya más producciones. Bueno, yo creo que hay una apuesta por parte de las plataformas de que eso sea así. No todas están llegando al mismo tiempo, pero hay un esfuerzo porque eso sea así y eso es lo que va a hacer que se consiga, porque al final es como, pues, requiere más esfuerzo, lo que significa más jornadas de trabajo, lo cual significa un coste mayor, alguien tiene que asumir ese coste, pero la apuesta es clara. O sea, ahora mismo series nuevas con un cierto nivel de presupuesto ya casi es raro que no sea HDR. O sea, el primer planteamiento de todo el mundo es que sea HDR. ¿Y qué se necesita para que una serie sea HDR? ¿Que venga de rodaje? Ahora estamos todavía en un periodo muy inicial. Yo creo que esto nos llevará un tiempo largo, digo, para poder sacarle el partido máximo a lo que es el HDR. Hombre, ahora mismo con una herramienta de corrección de color, o sea, Lustre, Baselat o Resolve, como tenemos nosotros, pues Mística, es decir, puedes hacerlo. Lo que sí necesitas es un buen monitor HDR. O sea, ahora mismo yo creo que la dificultad que hay es que los monitores de referencia de HDR son pocos y caros. Y ese es el problema, pero como todo, dentro de 2 años serán el doble de grandes y la mitad de baratos, o sea, todo irá siendo más asequible. Pero no, ahora mismo yo lo que estamos viendo con el material rodado en algunas de las series que incluso se plantearon como SDR y en mitad del rodaje se decidió que pasaran a ser HDR, incluso ya rodadas, montadas, y la semana antes de empezar a etalonar alguien propuso hagámoslo en HDR, es decir, que nadie había pensado en HDR en ninguna fase del proceso. Y funciona bien, luce muy bien. Sí que vamos viendo que hay ciertas cosas que hay que tener cuidado, que hay cosas que no se pueden hacer o no se deben hacer. Pero según vayan entrando los directores de fotografía en esa dinámica de pensar la imagen en HDR, iremos viendo incluso cómo estéticamente mejora mucho. Yo creo que esa parte... Ya hay directores de foto que están empezando a hacer sus segundos trabajos, terceros trabajos en HDR, ya es donde verdaderamente cualitativamente se nota el cambio. Sí, vamos, que es mejor que vengan bien de rodaje bueno, que hayan pensado en HDR en rodaje. Básicamente que hayan pensado en HDR. O sea, con el rango que dan las cámaras hay rango más que de sobra. O sea, con el logarítmico que te da, con el RAW que te da una cámara, rango más que de sobra para hacer una imagen HDR preciosa. Pero es verdad que donde coloques la señal dentro de la curva, pues luego te encuentras con situaciones mucho más agradecidas que otras. Pero bueno, es una cosa que vamos aprendiendo todos sobre la marcha. Oye, mira, esto no funciona. Oye, vale, pues esto hay que bajarlo hasta aquí, que luego lo podemos levantar porque hay rango de sobra para levantarlo, pero claro, ya no puedes tener un clipeo, ¿no? Que en SDR te podías permitir ciertos clipeos, en HDR o es el sol o que no clipee nada, o sea, porque claro, luego es feo uno, ¿sabes? Un clipeo en HDR no funciona, en SDR estamos tan acostumbrados a que una ventana reviente y no haya nada y... Pues claro, esa misma ventana en HDR es un fogonazo de 1000 nits o de lo que sea, que si no tiene algo de textura... Queda raro y aparte te cambia la perspectiva de toda la escena. No, la pupila se encoge. Soy un gran fan de la animación y cuando he visto Klaus me maravilló. Y cuando vi que habías hecho tú el color, ¿qué hace un colorista en una película de animación? Bueno, a ver, hace lo mismo que en una película de no animación, pero sí que es verdad que, por regla general, ahí sí que es un trabajo más de finishing, ¿no? De masterización. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en una película de animación ya
trabajo de años, además de años, de pensar pues, todo el tema del color vestuario, del arte, de los personajes, lo que sería el maquillaje, ¿no? De las pieles, de tal, todo ese tipo de cosas. Eso ya lleva un periodo de años en los que se reflexiona perfectamente que se quiere que esto sea así, que los verdes de los árboles se luzcan así. Entonces ahí no tienes tantísimo que aportar, pero vienen mucho menos homogéneas de lo que nos pensamos. Es decir, que las películas de animación al final trabajan muchos animadores, muchos compositores diferentes que dibujan de manera diferente, el color que le han aplicado no simplemente es igual, si es animación, si es 3D, o sea, quiero decir, si es, no es, que ya prácticamente no hay dibujo tradicional, aunque en el caso de Klaus hay mucho de animación tradicional. Claro, al final, el cómo aplicas el color, todo el tema de la iluminación de los planos al hacer la compo, todo eso te varía. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de igualar, exactamente igual que en una película de rodaje. Suele estar más cerca, es más sencillo, no pasa una nube, no hay 2 días diferentes de rodaje con 2 condiciones de luz diferentes, pero te afecta el hecho de que haya, no sé, 20, 50 animadores, 10 personas haciendo la compo, no sé cuántos iluminadores. Todo eso cambia. Te encuentras con que hay texturas que parecen la misma en 2 planos y pegados, y luego lo ves y no tiene nada que ver. Entonces hay mucho trabajo de eso. Entonces es un trabajo como un poco más subterráneo, ¿no? de intentar homogeneizarlo todo, pero también se le da una intención, también se le da... Normalmente, claro, tú no te puedes permitir que haya 200 o 150 personas trabajando en una peli de animación y que todos tengan un monitor de 20.000 euros. Entonces al final no todo el mundo lo ve de la misma manera, con lo cual cuando ya llegas a una sala de color para finalizar el trabajo y lo ves en las condiciones finales, hay muchas sorpresas, ¿no? De, ostras, esto nunca lo habíamos visto así, pensábamos que íbamos a tener menos detalle aquí, o pensábamos que íbamos a tener más rango en los negros y ahora resulta que no es tanto. O sea, hay un trabajo más, un poco más subterráneo, un poco más de homogenización, de masterización, pero porque toda la parte artística ya ha sido más que trabajada a lo largo de los años. Pero son muy esforzadas las películas de animación. Muy bonitas, lucen muy bien. Sí, es preciosa. Además, es curioso porque siendo 2D, la iluminación es una maravilla. Ellos tenían un trabajo muy bonito porque tienen un trabajo de texturas y de iluminación que es... claro, como la animación tradicional prácticamente se abandonó ya hace un montón de años. Ellos querían retomar otra vez esa tecnología, porque además le iba muy bien a la historia. Entonces tenían un punto de mezclar texturas con iluminación que hacía que muchas veces veas los volúmenes de la ropa o las pieles y daba una sensación de 3D, de estar hecho, ¿sabes? No por una animación, pero era 2D dibujado. O sea, muchas veces yo preguntaba todo el rato, ¿pero esto sí es 3D? Y dicen que no, que no. Entonces de golpe te decían, sí, eso sí es 3D. Y dices, ya, pero eso es un personaje que está en el último término, tal. Sí, ese sí es 3D. Pero todo lo demás no, era como, no puede ser. O sea, si es que tiene perfecto el volumen y tiene tal, dices, ya, pero es por la manera de trabajar las texturas con la iluminación, que da ese efecto. Pero hay mucho menos 3D de lo que aparentemente da la sensación cuando ves la película. Madre mía, me dejas loco porque juraría que la mayoría de las cosas son 3D. No, pero es que es mucho menos, te hablo de... No sé, que si yo pregunté, de cada 10 veces que preguntaba eso es 3D, decían, pues en 9 me decían que no. O sea, era que no. Pues es maravillosa. Es una pasada. O sea, además la cogí porque estás mirando por Netflix y de repente estreno Klaus. Y sí que había oído porque, claro, hay muchos compañeros de aquí de Madrid que han trabajado en la peli. Y según la empecé a ver, es que era, aparte ya del mensaje, bueno, la historia como tal, el hecho de la iluminación me cautivó. El diseño estético, los dos directores de arte, que son los que... En las pelis de animación no suele haber un fotógrafo como tal. Es más probable que te sientes a trabajar o con el director o en este caso con los directores de arte. Y un talento increíble, una pasada. ¿Hay algún proyecto que en toda tu carrera, que no son pocas películas las que has hecho, que te llame especialmente la atención? Bueno, no... A ver, como todos tenemos nuestras favoritas y cosas, pero probablemente no coinciden ni con la repercusión de la peli, ni con los nombres, ni con... Hombre, ya hay películas que les tengo mucho cariño, y no son pocas. Pero, no sé, o sea, yo por ejemplo...
claro, evidentemente las pelis de Almodóvar y trabajar con Fernando Trueba, que para mí siempre fue como un referente como director, pues yo qué sé, ¿sabes? Yo cuando hice la primera peli con Fernando, la segunda sobre todo, El artista y la modelo, una peli en blanco y negro, súper bonita, pues para mí era como, ¿sabes? Esas cosas que se te quedan, ¿no? Un trabajo súper bonito de fotografía. Y luego muchas veces vas también como a situaciones, a secuencias, a cosas, ¿no? De golpe te encuentras también. Y muchas veces no es la peli en sí, sino cómo fue ese mes de trabajo, el ambiente súper muy bonito de trabajo. O sea, yo creo que es un trabajo muy especial, ¿no? O sea, disfrutas, es un trabajo muy especial, ¿no? Es como que cada 2 o 3 semanas cambia y vuelves a empezar otra cosa. Y ya te digo, el hecho en sí, para mí, de verdad, es un atópico, para mí el hecho en sí de venir a trabajar y empezar un proyecto nuevo siempre es una ilusión, quiero decir, no, nunca lo vivo como un, oh, Dios mío. Además, lo bueno que tiene ese trabajo es que cada día aprendes algo nuevo, como Sí, son retos totalmente distintos. Ya te digo, yo en el último año y medio, que es el cambio de Lustre a Da Vinci, pues, empezar a trabajar en ACES, que yo, por ejemplo, en Lustre no había trabajado en ACES, todo el cambio al HDR, o sea, todo ese cambio hecho, en mi caso, en 12 meses, pues era como empezar de cero para muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues lo vives, pues eso, día a día y plano a plano, vamos, secuencia a secuencia y vas tirando y... Qué maravilloso trabajo. Sí, si te gusta, ¿eh? Para que no le gusta currar a oscuras sin ventanas, para mucha gente es un castigo infernal, Claro. ¿no? Sí, pero muchas veces estás ahí ensimismado en tu pantalla hablando mal con las bolas, ¿no? En plan tocando, no acabas, o sea, llegando a estéticas y de repente yo levanto la mirada y muchas veces es como, uy, ¿cómo he llegado a esto y no me he metido? Y peor, no podría repetirlo, ¿no? Es lo peor que te puede pasar. Sí, sobre todo a mí al principio me pasaba mucho de no poder igualar después un plano a otro porque me había pasado, a lo mejor no había visto la película o tal, entonces iba con el plano, me enamoraba de un plano, lo hacía y después claro, al siguiente era como, hostia, ahora empiezo a sudar. Uy, yo con eso tengo mucho debate. Yo generalmente con las pelis, si puedo, siempre tengo como un rato antes de empezar, o sea, el día antes o 2 días antes, si ya está conformado todo y tal, y es como de, yo voy a hacer la peli que yo haría, aunque luego no la enseñas, ¿no? Pero dices, voy a ver hasta dónde podría llegar, ¿no? Y vas eligiendo planos al azar o planos que te llaman la atención. Y, o sea, luego hay mucho debate con eso, ¿no? Sí, yo sobre todo que como solo hago publi, muchas veces tengo la XML media hora antes de que no tienes haya tiempo, venido claro. el cliente, entonces es difícil probar muchas veces en ese sentido. ¿Cómo ves la industria en España últimamente en toda esta parte? Bueno, yo creo que vivimos un momento muy, muy especial. O sea, esto siempre ha sido un sector en crisis y yo creo que debe ser de las pocas épocas en la historia del audiovisual en el que no solo no hay crisis, sino que hay mucho trabajo. Es verdad que la publi está ahora mismo en un estándar muy inferior al que solía estar, pero a cambio las películas y sobre todo las series ahora están a un nivel muy grande. El hecho de que Netflix haya abierto oficina aquí en Madrid, haya puesto un centro de producción muy grande, hay una apuesta muy clara porque se produzca en España, no solo para España, sino también para Latinoamérica, para el resto del mundo. Claro, nos coloca en una situación muy especial. No hay un centro igual en Roma, ni en París, ni siquiera en Londres, es decir, es como que el ensayo lo están haciendo con Madrid y eso ha generado que haya un volumen de trabajo muy importante. Y no solo eso, o sea, que Netflix ha sido la primera, pero Amazon ya este año ya venía haciendo una serie al año o ninguna, este año ya va a hacer 3, 4, 5, seguramente Apple y Disney este año ya hagan cosas en España. Entonces, bueno, pues es una situación muy interesante porque además son producciones que se ven de manera global. O sea, pues el caso de Klaus que tú decías, ¿no? Que es una peli hecha en Madrid, con las instalaciones en Madrid, y es la gente de Los Ángeles la que viene aquí a ver, ¿sabes qué decir? A ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Varias de las series de Netflix españolas, pues tipo La Casa de Papel o Élite, pues de golpe tienen 20, 40 millones de espectadores a nivel mundial. Es decir, hablamos de cifras que nosotros no estamos acostumbrados, nunca pensamos que pudiéramos llegar a eso, y se da una circunstancia, pues tanto para toda la gente de rodaje, pero también para la gente de postproducción, antes prácticamente si querías seguir evolucionando en un cierto nivel tenías que marcharte fuera y ahora no, o sea, son las producciones de fuera vienen. Tienes el caso de casas de postproducción que están haciendo efectos para series americanas, tienes
pues en nuestro caso, otras casas de postproducción que están haciendo el color para series que se ven en todo el mundo, ¿no? Ya nadie pone pegas al hecho de que se haga algo de Londres, se talón aquí. O sea, yo el año pasado hice algunas pelis internacionales y era bastante complicado antiguamente, ¿sabes? Y ahora de golpe es como, no, aquí, perfecto, aquí, pues aquí, ¿sabes? No, nadie te mira ya. Evidentemente sabemos que somos una industria muchísimo menos potente que la americana o que la inglesa, incluso que la francesa, pero empieza a haber una sensación de ¿y por qué no? ¿No? Y la gente viene y lo que busca es gente que aporte creativamente y que dé un resultado óptimo. Sí, al final será la pescadilla que se muerde la cola. Contra más hagamos, más subiremos y más... Sí, eso, o sea, al final es una espiral en la que si todo el mundo está a favor, pues todo el mundo sale beneficiado. Es decir, no hay pega. Hay mucha gente que se está viniendo a trabajar, hay mucha gente que trabajaba fuera que se está volviendo. Es decir, hay una situación bastante interesante. O sea, ¿cuánto durará? Si esto es la eterna pregunta de ¿esto será una burbuja o será...? Bueno, ya veremos. O sea, yo creo que no vamos a volver a donde estábamos. O sea, que se va a mantener a un buen nivel. Evidentemente ahora se genera más contenido del que un espectador puede ver, pero es que el mercado no es el de antes. Es decir, que es que ahora nosotros hemos hecho series, producciones mexicanas producidas en España, donde los mejores datos de espectadores los tienen en Brasil o en Corea del Sur. O sea, es un mercado que se nos escapa un poco a todos, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Ya no vamos a volver a mercados locales. O sea, es prácticamente imposible, con lo cual la ficción va a estar en manos de varias plataformas. Entonces, mientras Madrid tenga una posición, no te digo predominante, pero sí una posición destacada, va a haber mercado para todos, ¿no? Muy bien, tiene buena pinta el futuro. No, a ver, yo soy muy optimista por lo general, por naturaleza lo soy, ¿eh? O sea, quiero decir que también lo era hace 10 años y la situación no era la de ahora, pero me parece que sí. O sea, es verdad que tecnológicamente también es exigente, es mucho más exigente, porque ahora mismo a nosotros nos pasó el verano pasado, una de las series que estábamos haciendo, de golpe hubo un problema técnico y de golpe fue como, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado esto? Y de golpe decías, hostia, es que esto antes no nos pasaba a nosotros, porque ya le había pasado a producciones americanas 2 años antes, tal, y de golpe llegamos tan cerca del problema, llegamos a la vez que el resto de las producciones, con lo cual teníamos el mismo problema nosotros, que una serie que se estaba rodando en Los Ángeles y otra serie que se estaba rodando en Londres. O sea, había como 4 series afectadas a nivel mundial por un problema técnico y era como, o sea, esto nunca llegábamos tan pronto, ¿sabes por qué? Pues porque cuando llegaba una exigencia técnica, nosotros ya estaba, es decir, para cuando llegó el 4K a España llevaban haciendo 4K fuera un montón de tiempo, ¿no? Cosas así. Entonces, claro, dices, ostras, ya estamos acortando los tiempos, empezamos a tener los mismos problemas que todo el mundo a la vez, y eso quiere decir que estamos cada vez más cerca de un poco del nivel. De los presupuestos no, obviamente, pero son dos cosas, son 2 caminos diferentes. Es decir, otra cosa es que nadie vaya a hacer una peli de 300 millones de euros en España, ¿no? Nadie va a hacer Los Avengers, pues no. Pero no significa que la tecnología que se esté utilizando no sea al 99% la misma. Pero vamos en buen camino de momento. Y también plataformas como Movistar están también apostando por eso mismo, que también al final es sede en Madrid, o sea que al final vamos creciendo poco a poco. Movistar está haciendo un esfuerzo muy grande, tiene muy claro que el HDR es el camino. O sea, yo creo que el estándar, o sea, ahora mismo digamos que hay un mínimo de estándar de calidad que ha subido muchísimo, pero todo el mundo quiere engancharse a ese estándar, entonces eso hace pues, que todos vayamos para arriba. Pues muy bien. Pues muchas gracias por invitarme aquí a tu sala. Nada, gracias a ti. Y un placer haberte tenido. Pues nada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Te dejo toda la información sobre Chema Alba en la descripción del blog, que lo encontrarás en davidtranilla.es. Y si tienes algún comentario sobre el podcast, no dudes en ponerte en contacto conmigo, tanto en Instagram, Twitter o la propia web. Nos vemos en el siguiente episodio.